Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial que la Universidad Vasco de Quiroga tiene para todos ustedes. De verdad que es un placer para la Coordinación General de Posgrados de la UBAC y también para la coordinación de los posgrados en el área de Derecho, poder presentar a todos ustedes este panel tan interesante que sin duda nos llevará al análisis, a la visión y reflexión de un tema sumamente importante. Antes de iniciar, me permito recordar a ustedes una actividad sumamente importante y comprometida que ha llevado a cabo la Universidad Vasco de Quiroga. En el marco de la situación económica que ha generado la emergencia sanitaria de COVID-19, la Universidad Vasco de Quiroga ha decidido rebajar sus costos, es decir, que lo que anteriormente costaba una inscripción, una mensualidad, ya no, y no conforme con ello, tiene un atractivo sistema de becas y 40% de descuento en tu inscripción. Así es que si el día de hoy tú estabas pensando en cómo resolver la situación económica para cumplir con ese sueño o esa ilusión de cursar tu posgrado en la Universidad Vasco de Quiroga, que la situación económica no sea un obstáculo. Nosotros deseamos apoyarte y por ello se están implementando estas dinámicas importantes. Así es que solo te pedimos que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, vía telefónica, a través del correo posgrados@ubac.mx y estaremos felices de atenderte y de acompañarte en este proceso tan importante que hoy más que nunca necesitamos formarnos, fortalecernos personal y profesionalmente para enfrentar el mundo que hoy vivimos. Bien, pues para continuar y dar inicio a este panel tan atractivo, me voy a permitir presentar a ustedes al maestro Víctor Lemus Vargas, él es coordinador de los posgrados en el área de Derecho, que hoy gentilmente ha aceptado ser moderador de este panel. Aquí saludamos en este momento y él nos presentará a nuestros invitados panelistas. Maestro Lemus, muchísimas gracias. Les cedo cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias, maestra Bejarano. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor coordinar este panel dentro de la Universidad Vasco de Quiroga. La intención es aportar algo de análisis, aportar puntos de vista, de debate y de contraste en materia jurídica a toda la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes de posgrado y sobre todo a la sociedad michoacana. El objetivo de esta tarde es analizar un tema particularmente importante, así lo consideramos nosotros cuando lo proyectamos, es analizar la constitucionalidad de ciertas reformas de la ley de fiscalización del Estado de Michoacán y particularmente aterrizado en las nuevas disposiciones legales de exigir fianzas económicas a presidentes y síndicos municipales en el desempeño de su encomienda pública. Me voy a permitir, sin más preámbulo, presentar a nuestros panelistas. Quiero comentar, no solamente docentes de nuestras áreas de posgrados de la universidad, sino también unos excelentes abogados, excelentes investigadores y, por supuesto, excelentes amigos. Me voy a permitir de manera muy breve presentar al doctor Eduardo Estrada Yáñez. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, también de la Universidad Iberoamericana, es doctor en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas, tiene 2 maestrías, una en Sociología y otra en Instituciones y Procesos Electorales, así como varios diplomados en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es, como lo comenté, docente de nuestros posgrados, es académico y es investigador. Doctor Eduardo Estrada, bienvenido. Gracias, maestro Lemus. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Estrada.
también me permito presentar al doctor Edgar Hugo Rojas Figueroa, también docente de nuestra institución, docente en el área de posgrado, ya muchos años, doctor Hugo. Es licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en docencia en Ciencias Sociales y en Derecho Superior por la Universidad de Guanajuato, el INSET y el CONACYT. Es doctor en Políticas Públicas y en Derecho Conterminal en Materia Constitucional por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en colaboración con la Universidad de Salamanca, España. Fue director de vinculación del CETITEL Michoacán. Es exdirector general de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, exdirector general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es investigador, ha editado 9 libros en diversos temas. Es analista, profesor investigador y, bueno, actualmente coordina un corporativo jurídico. Bienvenido, doctor Hugo. Con el gusto de saludarte, maestro Lemus, saludar a nuestra amiga Bere Bejarano, al doctor Eduardo, a nuestro amigo Cristian y a todos ustedes que permiten el uso de la voz y a la comunidad jurídica, social, PAC. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Hugo. Y por último, permito presentar al maestro Cristian Omar Segura Alanís. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Vasco de Quiroga. También tiene un posgrado, es maestro en Derecho Procesal Fiscal Administrativo también de esta institución. Es abogado postulante, ha sido abogado postulante, asesor jurídico de varias empresas. Actualmente es director de Asuntos Jurídicos Laborales del H Ayuntamiento de Morelia. Maestro Cristian, un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias y saludos a mis compañeros. Bueno, sin más preámbulos y una vez identificados los panelistas y la calidad de los panelistas que tenemos en este evento, me permito dar entrada. Le recuerdo a los panelistas, tenemos 3 rondas de participación. Una primera ronda en apartado introductorio de hasta 5 minutos. Les voy a pedir que nos ajustemos, por favor, al tiempo. Una segunda ronda de hasta 8 minutos y una tercera ronda o cierre de hasta 3 minutos. Sin más, por el momento, me gustaría iniciar la ronda en el mismo orden como fueron presentados. Doctor Eduardo Estrada, adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, amable auditorio, con el gusto y placer. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco a la Universidad Vasco de Quiroga, al maestro Víctor Hugo Lemus Vargas, coordinador de posgrado de Derecho de la misma universidad, la oportunidad en el presente foro. Saludo con aprecio y respeto al doctor Edgar Hugo Rojas Figueroa y al maestro Cristian Omar Segura Alanís, integrantes de la mesa. Es un tema que desde mi visión tiene una perspectiva interdisciplinaria, además de un ejercicio de rendición de cuentas desde el poder y con el concepto de Estado de Derecho constitucional. A partir del libro de la República de Platón y también desde la reflexión de Aristóteles por la construcción de una sociedad justa y equitativa, se ha tratado de encontrar los equilibrios y la mejor ingeniería constitucional para fortalecer el principio de legalidad. Sin embargo, nos encontramos con un óbice que no ha permitido transitar a los mejores estadios, y esta es la naturaleza humana. Bien decía Eduardo Galeano, poeta uruguayo, en su libro Las venas abiertas de América Latina, decía que solo los dioses no se equivocan y yo no veo a ningún dios aquí. La instauración de instituciones aceptables y autoridades sólidas, como por ejemplo la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, y leyes como la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, con capacidad coercitiva, que han derivado en asociarse y originar la idea de Estado de Derecho, creo que tratan de establecer el orden y un ejercicio de rendición de cuentas que las mismas leyes y las constituciones establecen. Pareciera que tratamos de acercarnos al modelo burocrático weberiano, donde los funcionarios públicos están sometidos a la disciplina y vigilancia sobre la serie de procesos que realizan derivado de su encomienda municipal. Responsabilidad por un lado y el control normativo por el otro. Todo ello en busca permanente del principio de legalidad, honradez, integridad y ejercicio transparente de los recursos públicos que la propia democracia establece. El tema tiene, insisto, un objetivo:
la rendición de cuentas de servidores públicos municipales, más en la vertiente de un control horizontal, donde el auditor, dentro de su ámbito de competencia y autonomía y autoridad suficiente, investiga, demanda justificaciones e impone sanciones en donde sea necesario. Tal como Andreas Schedler lo refiere, un David institucional, investido de poderes muy delimitados, puede enfrentarse con éxito a un Goliat estatal dotado de poderes amplios. La fianza que todo servidor público municipal correspondiente y específico debe de garantizar por su encomienda municipal pretende el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo cargo y un manejo adecuado de la hacienda pública y su posterior integridad. Las leyes, decía Montesquieu, no son más que las relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas. Precisamente creo que la obligatoriedad de otorgar fianza por parte de los servidores públicos municipales respectivos está alineado al Sistema Nacional Anticorrupción y a la vez al Sistema Estatal Anticorrupción. Algunos datos de inicio. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la tasa de prevalencia de corrupción aumentó al pasar de 14.635 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2017 a 15.732 en 2019. Por ello, el tema de la obligatoriedad de otorgar fianza es un aval para asegurar tanto el cumplimiento de una obligación como la garantía idónea y útil para el manejo adecuado de la hacienda pública. En otras palabras, el principio de legalidad como fuente de legitimidad, tal como lo refiere Francisco Valdés Ugalde. Para concluir en esta primera intervención, diré que las constituciones continúan situándose en la cima de los órdenes jurídicos y sustentando la validez de sus normas. Un sistema de justicia, dice Ramón Cosío Díaz, exministro en retiro, es adecuado o mejor que otro en la medida en que el primer caso es lógico y práctico y en el segundo, más lógico y práctico que otros, la condición lógica continúa, satisface siempre que resulte coherente en sí mismo para organizar el comportamiento social. La condición práctica se da siempre que el sistema garantice los principios abstractos que, postulados por él mismo, permiten regular tal comportamiento. Termina la cita. En ese contexto, creo que estas medidas, como el otorgar fianza, se abona y coadyuva al cumplimiento de una eficacia y eficiencia operativa en el cumplimiento de las responsabilidades institucionales de los servidores públicos municipales. Es cuanto por una pequeña introducción. En el segundo bloque abonaré un poco más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Doctor Hugo Rojas, adelante. Gracias, celebro y saludo con mucho afecto, desde luego, la presencia de la profesora Bere Bejarano, también de igual manera la participación y atinados comentarios que hiciera ya el doctor Eduardo, la presencia del maestro Cristian Omar y por supuesto la sabia e inteligente conducción tuya, maestro Víctor Hugo. En el caso particular del tema que nos ocupa, la obligación legal de solicitar fianzas a presidentes municipales, síndicos, tesoreros en el desempeño de su encomienda poblacional, particularmente aquí en Michoacán, obviamente hay que hacer un recorrido no solamente histórico, sino lingüístico. La palabra fianza, como todos lo sabemos, proviene indiscutiblemente del latín, que es dar una fe de seguridad a algo o a alguien. Bajo esa vertiente se dan dos relaciones jurídicas. La primera, que se garantice el cumplimiento o la obligación entre la afianzadora y el acreedor. Y la segunda, la institución genere un respaldo, desde luego con el deudor o con quien se sienta perjudicado en un momento determinado. Esta figura, en el caso particular de Michoacán, que ha tomado relieve el pasado 13 de mayo de 2020, publicada en el periódico oficial del estado de Michoacán, y que en sus párrafos finales de la misma legislación breve, además que se hizo,
refiere que al día siguiente de su publicación habrá de entrar en vigor. Esto es que entró en vigor el pasado 14 de mayo de 2020, pues indiscutiblemente nos pone en una contrastación a nivel federal con la situación de que en el ámbito federal todo aquel servidor público que maneja recurso, ya sea en secretarías, ya sea en instituciones, tendrá que dejar una fianza o depositar una fianza respectiva para el sano manejo de la administración del erario público de al menos un 10%. Esto indiscutiblemente establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de conformidad con los numerales 93 y 95 de la misma legislación. Pero sin embargo, esto pareciera una carta a los santos reyes o una situación a los buenos deseos. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que la cúspide o el brazo ejecutor del mismo es la Unidad de Inteligencia Financiera, comandada de la mano de un doctor en Derecho, pero un doctor que no es propiamente especialista en finanzas públicas. Sin embargo, bueno, es especialista en materia electoral, conocido por todos, y tal vez por eso ha generado una situación muy curiosa de perseguir a todos aquellos entes políticos y no así propiamente a los entes que han tenido que ver con situaciones de malversación de bienes públicos, como el caso en particular de Emilio Lozoya. Hoy tenemos esta figura de Emilio Lozoya que está teniendo un trato preferencial vulnerando apartados específicos constitucionales donde la ley debe de ser general y abstracta, y bueno, en el caso de la generalidad dista mucho el tratamiento que se le ha dado a otra ex servidora pública del periodo del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Me estoy refiriendo a la persona de Rosario Robles Berlanga, donde obviamente pareciera que estamos en una situación donde efectivamente la justicia es ciega, porque lejos y apartada de que la aplique la normatividad de forma general, pareciera que es ciega porque a algunos se les da privilegios y a otros se les dan todas las canonjías o se les perjudica en su situación en particular. Pero por si esto fuera poco, esta situación aquí en el estado de Michoacán llama también en demasía la preocupación de juristas y del gremio jurídico y de la comunidad jurídica, porque ninguno o prácticamente ninguno de los presidentes municipales y servidores públicos a partir del 14 de mayo del 2020 ha hecho entrega de la fianza correspondiente en correlación del presupuesto que vienen manejando y que debieran de dar el 5% proporcional para garantizar si se está haciendo una malversación de bienes que son obviamente una situación pública. Y en este orden de ideas, también llama mucho la atención que a 3 años del sistema estatal anticorrupción pareciera un elefante blanco donde inclusive la Fiscalía Estatal Anticorrupción simplemente se jacta en dar en sus informes que entregaron 25 notificaciones, que ejecutaron 5 diligencias, pero que hasta el momento en el estado de Michoacán no hay ningún pez gordo que haya sido atrapado por el anzuelo de la normatividad, y mucho menos una situación donde la Auditoría Superior de Michoacán, que dicho sea de paso, tiene poco de haberse nombrado el auditor, pareciera que sigue siendo una extensión más del Congreso del Estado, donde Alibaba y los 40 legisladores determinan quién habrá de trabajar ahí bajo el interés propio político y no bajo la sana administración y el cuidado de los recursos públicos. Por eso creo sano. Se ha terminado, doctor, para esta primera ronda. No, correcto. Por eso creo sano que debemos estar muy enfáticos en el cuidado correspondiente. Dejaría yo hasta aquí mi participación en esta primera ronda. Gracias, maestro Víctor. Muchas gracias, doctor Hugo. Maestro Cristian, adelante. Gracias, maestro. Yo quisiera comenzar por agradecer a esta Universidad Vasco de Quiroga, a usted, maestro Víctor, por haber tenido la deferencia de invitarme, de considerarme para este panel. Un agradecimiento a la maestra Bere Bejarano, al doctor Eduardo Estrada, al doctor Edgar Hugo Rojas, por acompañarnos. Yo quisiera comenzar por explicarle aquí a nuestra audiencia en qué consiste estas obligaciones legales de solicitar fianzas a presidentes y síndicos municipales,
cuál es su origen, cuál es su connotación jurídica y política en este tema tan importante. El pasado 2 de abril de 2019, el Congreso tuvo a bien expedir la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, misma que vino a abrogar la anterior Ley de Fiscalización del Estado de Michoacán, con una vertiente, un cambio de paradigma muy importante. Generalmente, y es una situación que acontece a lo largo de nuestro país, es bien sabido que a los funcionarios que ejercen recursos, como bien puntualizaba el doctor Hugo Rojas, se les exija el otorgamiento de una fianza que garantice la eficaz función pública que desempeñan. Sin embargo, en los municipios de nuestro país, esta fianza se le venía exigiendo por regla general únicamente a los tesoreros. ¿Por qué únicamente se le exigía a los tesoreros? Porque son quienes legalmente, quienes en el ámbito práctico ejercen en realidad los recursos. Esta parte, ¿por qué viene a ser muy importante? Porque en Michoacán, a partir de esta ley del 2 de abril de 2019, se hace extensiva esta obligación a ciertos servidores, tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal. El gobierno municipal se lo exige a presidentes síndicos municipales, directores u operadores de organismos de agua potable y también a los que ejecutan obras públicas, ya sea directores o secretarios de conformidad a los bandos municipales correspondientes. Esta parte viene a cambiar la forma que se tenía de llevar a cabo las administraciones públicas municipales. ¿Por qué? Porque aquí, de alguna manera u otra, lo que se busca tiene un origen en ese grito popular, en esa búsqueda de transparencia, de que las personas sepamos que las contribuciones que realizamos precisamente se están utilizando para el fin que deben ser destinados, que son los servicios que nos debe de prestar los órganos del Estado. En ese sentido, la intención, concuerdo con el doctor Estrada, es buena. Sin embargo, como lo puntualizaré en mi segunda participación, en la ejecución a consideración de su humilde servidor, tiene unas implicaciones legales que fueron indebidamente ejecutadas por la Auditoría Superior del Estado, que son las que vienen a problematizar el cómo se va a ejecutar esta ley. Como les decía, el 2 de abril de 2019 se expidió esta ley. Sin embargo, ¿qué fue lo que dispone esta ley? Si bien les imponía a los presidentes y síndicos municipales la obligación de otorgar una fianza, también la misma ley nos decía que iban a ser conforme a los lineamientos que para el efecto expidiera el Auditor Superior del Estado de Michoacán. Aquí, como bien nos puntualizaba el doctor Rojas, no tiene mucho que se nombra al Auditor Superior del Estado, entonces, ¿qué trajo como consecuencia? Que hasta el 13 de mayo de este año se expidieran los lineamientos para la tramitación, contratación, recepción, registro, operación, aplicación y determinación de montos de las fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales del Estado de Michoacán de Ocampo. Fíjense, nada más pasó más de un año para que se expidieran los lineamientos. Entonces, esto les dio bastante tiempo a los servidores públicos municipales, que ya no me refiero al tesorero, que como les decía, por tradición era quien venía otorgando fianza, se prepararan eventualmente para una defensa legal y combatir esto y buscar vicios como los que expondré en mi segunda participación. Esta parte viene a traer a colación, a mi consideración, una falta de seriedad en el ejercicio público, una falta de tacto, inclusive, en cómo se manejó. En los lineamientos de los que les estoy hablando, diferencian los montos tratándose de un municipio a otro, lo cual puede tener una razón lógica, ¿no? Que va a manejar, desde luego, más recursos un ayuntamiento como es la capital, Morelia, que un ayuntamiento como Sitio, que es el más pobre del estado, ¿no? Esto tiene una razón lógica, pero si lo trasladamos de un principio de igualdad, no se encuentra, a mi criterio, debidamente justificado el por qué un cambio de montos de un municipio a otro, ¿no? Y para cerrar mi participación, nada más dejar esta reflexión de que debemos de estar bien conscientes que no porque se expida una ley, esta va a ser
adecuada, esta va a ser aplicable o esta no se va a poder combatir. Esa sería mi participación. Maestro Cristian, muchísimas gracias. Gracias por su primera ronda de participaciones. Abrimos el segundo espacio de participaciones, una segunda ronda de hasta 8 minutos. Voy a lanzar una pregunta. Yo quisiera saber, a su punto de vista, ¿realmente existe un fondo constitucional? ¿Es legal, es constitucional el término correcto? Solicitar fianzas a funcionarios municipales que en teoría, de acuerdo a la ley orgánica municipal, pues no manejan de manera directa los recursos. ¿Realmente es una buena intención que pega con cuestiones de tipo legal o cuál será su punto de vista? Doctor Estrada, iniciamos con usted. Muchas gracias. Permítaseme aplicar al tema en comento la tesis de Martín Evia, decano y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato de Tela, su teoría del derecho contractual, en el cual lo clasifica en dos tipos. Una ex ante, que lleva a formular preguntas como las siguientes: ¿qué aspectos tendrán esta regla? ¿Qué tipo de consecuencias producirá? ¿Serán consecuencias valiosas? En la filosofía moral y política, esta perspectiva está asociada al consecuencialismo y son teorías que promueven un valor o valores, aterrizando en una justicia distributiva. Evalúa cuán justas son las instituciones sobre la base de principios normativos. Este es bien importante por el tema que estamos abordando. Y la teoría, dice este autor, la teoría ex post. Su punto de vista es histórico. Mira hacia el pasado, si ha resultado justo o injusta esa norma, y él adecúa algunas preguntas. ¿Se actuó incorrectamente y quién lo hizo? ¿Hubo violación de derechos? En la filosofía y moral, en esta perspectiva, está asociada a posiciones deontológicas, el deber ser. En ese contexto, fijar una fianza a servidores públicos municipales, establecidos en los lineamientos correspondientes, creo que se analizó tanto la vertiente teórica del derecho ex ante, como lo acabo de mencionar, y la ex post. Una en el aspecto normativo y la otra en principios deontológicos. En cuanto al segundo eje de mi intervención, analizo el eje normativo. Vamos a tratar de analizarlo desde el punto de vista sistémico, para no cometer alguna omisión involuntaria. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, refiere y establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas y los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Concatenando este precepto constitucional con el artículo 134 en su fracción 10ª de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Michoacán de Ocampo, establece que la Auditoría Superior de Michoacán tiene a su cargo el de determinar los montos, recibir, registrar y custodiar las fianzas que deben presentar los empleados que manejan fondos públicos. Además, en aras de realizar un análisis sistemático del tema, el artículo 44, fracción 10ª-c de la Constitución del Estado de Michoacán mandata al Congreso local expedir la ley que establezca las bases de coordinación del sistema estatal anticorrupción. Aún más, el artículo 104 de la Constitución del Estado refiere que son servidores públicos aquellos entre los cuales se encuentran los de elección popular, que en el caso que nos ocupa son los presidentes y síndicos municipales, además de los regidores, que ellos quedan excluidos de las fianzas. El artículo 129, cuarto párrafo de la Constitución del Estado, establece que los recursos económicos de que dispongan los gobiernos estatales y municipales se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, alineados al mandato de la Ley Suprema.
el artículo 133 de la misma Constitución del Estado, en su segundo párrafo, establece que la Auditoría Superior del Estado de Michoacán tiene facultades y atribuciones para revisar, fiscalizar, evaluar la gestión de los poderes del Estado, ayuntamientos que manejen fondos públicos. Ahora bien, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, que tiene 91 artículos, establece en el capítulo 20, artículo 88, numeral 1, que los servidores públicos deben garantizar su responsabilidad mediante fianza. Además, el artículo 90 establece que las fianzas o cauciones que se fijen a los servidores públicos deben de atender a su función de recaudación, manejo, custodia o autorización de recursos públicos. Así las cosas, y realizando un análisis retrospectivo, analizaremos los lineamientos que se han dictado para el asunto en comento. Los lineamientos para determinar los montos de las fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, que manejen fondos públicos para la Administración Pública Municipal 2018-2021, publicados en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en fecha 28 de febrero, ojo, de 2018, fueron derogados de conformidad con el artículo 2 transitorio de los lineamientos para la tramitación, contratación, recepción, registro, operación, aplicación y determinación de montos de las fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán el miércoles 13 de mayo de 2020. Precisamente, el artículo 3 transitorio de dichos lineamientos mandata, cito, para el caso de los servidores públicos obligados de la Administración Municipal 2018-2021, entre paréntesis, presidentes, síndicos, tesoreros y el titular o responsable del área correspondiente a las obras públicas, cierro paréntesis, que realicen su trámite a través de una institución de fianza. Esta abarcará el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Además, mediante comunicado 527-2020 del Congreso Local en el Estado de Michoacán, la 74 legislatura aprobó modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, a manera de rectificación del procedimiento legislativo, buscando dar certeza jurídica de lo que se está haciendo y dar cumplimiento a la Constitución, privilegiando la democracia y responsabilidad de promover la justicia y el municipalismo. ¿Qué significa? Que aquellos, efectivamente, como bien lo dice el maestro Cristian, no estaban contemplados los presidentes municipales ni los síndicos a la hora de otorgar fianza. Solamente estaba en aquellos lineamientos la fecha, los primeros lineamientos que emitió de 28 de febrero del 2018. Sin embargo, en estos lineamientos publicados en el periódico oficial de fecha 13 de mayo de 2020, ya están incluidos. Esto generó que la 74 legislatura del Estado de Michoacán emitiera este comunicado y, de alguna manera, la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán. Efectivamente, uno de los argumentos, y bien lo decía Cristian, el maestro Cristian, la 74 legislatura pone el ejemplo, voy a citar, en el municipio de Nahuatzen, considerado por Coneval como el municipio más pobre del estado,
el 86.5% de la población se encuentra en esa situación. Así, si nos apegamos a los lineamientos desarrollados por la Auditoría Superior de Michoacán, el presidente municipal debería otorgar una fianza de 831,154 pesos, el síndico y director de obras públicas 623,635 y el tesorero 1,752,000, acotaron los legisladores. De lo anterior reconocieron que estas disposiciones, de alguna manera, el principio de proporcionalidad está muy complicado. Es por ello que hicieron las reformas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. Muchísimas gracias. Doctor Edgar Hugo Rojas, adelante. Gracias, maestro Víctor. De conformidad con el decreto que hemos multicitado el 13 de mayo de 2020, denominado Lineamientos para la tramitación, contratación, recepción, registros, operación, aplicación y determinación de montos de las finanzas que deben otorgar los servidores públicos municipales, estatales del estado de Michoacán de Ocampo, podemos esgrimir que, bueno, ese 5% proporcional obviamente viene a garantizar que haya un sano manejo. Pero una de las esencias importantes de cualquier legislación es que la ley debe de ser estructurada desde un punto de vista de la buena fe, alejada del dolo, de la lesión y, por supuesto, de la mala fe u otros de los detrimentos que contaminan a la normatividad. Sin embargo, la autoridad ejecutora de darle el seguimiento respectivo a un sano manejo en las finanzas lo es el Poder Legislativo y, consecuentemente, el Poder Judicial, supervisado por la Auditoría Superior de Michoacán. El gran problema es que la figura del auditor es determinada no bajo un perfil evidentemente ni administrativo, ni contable, ni jurídico, sino mediante un perfil evidentemente político. Y si a eso tomamos en cuenta que los tribunales que habrán de delimitar las sanciones correspondientes son los tribunales de justicia administrativa, donde, dicho sea de paso, no hay la carrera judicial como en los otros tribunales, sino son entes meramente políticos, difícilmente vamos a llegar a fianzas de buena calidad. Puede resultar un negocio redondo, tomando en cuenta el presupuesto del que van a ejercer los ayuntamientos, si simplemente habrán de dejar una fianza de un 5% y el resto puedan echar mano del mismo al final, cuando tengan que ser utilizado esa fianza para garantizar la buena calidad de algo o resarcir el daño. Solamente se va a tener, de acuerdo a la normatividad, un año cuando es por obra, o hasta 18 meses una vez que se haya entregado la obra, para hacer valer, desde luego, que se pueda tomar en garantía esa fianza respectiva. Pero además, para que la fianza sea de buena calidad, se debe acreditar que la compañía afianzadora sea de calidad, ello de acuerdo a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Aquí la pregunta es, en el espíritu del legislador, ¿qué vamos a entender por fianzas de calidad? Si bien es cierto, la fianza es para dar fe o seguridad de algo, lo cierto también está que el procedimiento incluso de reclamación de conformidad a los numerales 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece, entre otras, que sea por escrito y fundamentado, que se tiene una temporalidad de lo mismo una vez que se descubre la situación que daña ese presupuesto federal o estatal, hasta 30 días para estructurar ante la autoridad respectiva, y esta obviamente presentará la contestación siempre y cuando la misma esté fundada y motivada. Aquí el problema que tenemos es la exigibilidad realmente de que alguien se haga responsable de la malversación del bien público, y en este sentido tenemos obras o acontecimientos ejemplares como Overdage, como la presa J. Mújica, por mencionar, o como el teatro que está en el centro de la ciudad de Morelia, y que obviamente son elefantes blancos y pruebas de la corrupción y de la falta de seguimiento del sistema estatal e incluso de la observación respectiva del Sistema Nacional Anticorrupción. En este sentido, es importante señalar que la fianza se toma desde una óptica ciertamente obligada,
pero minimizando solamente con un 5%. Recordemos casos ejemplares como el de Humberto Suárez, donde inclusive la multa que se le impuso resultó un negocio redondo porque del mismo desvío de recursos que hubo en su oportunidad, de ahí salió para pagar la multa respectiva que se le atribuyó y sin embargo hubo una ganancia exquisitamente millonaria al respecto y hoy día no ha pasado nada endeudando las arcas estatales. Pero además, las sentencias que se emiten tanto en el Tribunal de Justicia Administrativa Federal y estatal están más plagadas en su gran mayoría por factores políticos y sociales que evidentemente por un fundamento jurídico. Debo decir entonces que esta figura que se está estableciendo, o mejor dicho, estos lineamientos mínimos que se están estableciendo aquí en el estado de Michoacán, son, en palabras de Oscar Wilde, solamente para detener a pequeños arácnidos o insectos, pero no a las grandes ratas de la corrupción que proliferan tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal. Por consiguiente, pues, la figura de la fianza, para que sea de buena calidad, también tendrá que ir acompañada de sanciones evidentemente razonadas y severas que permitan que realmente la ciudadanía se sienta resguardada en una posible reparación del daño al erario público que a todos nos repercute. Y para finalizar esta segunda participación mía, debo decir que indiscutiblemente de los 40 legisladores que aprobaron estos lineamientos de la 74 legislatura que se publicó el 13 de mayo del 2020 y que entra en vigor el 14 de mayo del 2020, hacen una proyección económica del presupuesto que hasta ese momento estaban manejando. Pero esa proyección económica obviamente va en aumento de conformidad con las necesidades y las situaciones imperantes y los apoyos federales que habrán de llegar. Lo que no se tiene establecido es de acuerdo con esto, si habrá un ajuste respectivo en aquellos que ya hayan cumplido con esta obligación o aquellos que han sido omisos, la sanción respectiva que en ninguno de los expedientes o de las carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción aquí en el estado de Michoacán obran y que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha observado y que el Sistema Estatal Anticorrupción pareciera que se ha convertido más en una maquinaria de control y seguimiento de procesos electorales y no de control y seguimiento de situaciones fiscales o del erario público. Yo dejaría hasta aquí mi razonamiento en esta segunda intervención, sabedor desde luego que puede haber situaciones encontradas o incómodas de lo que he mencionado, pero también en el entendido de que en un foro tan brillante como el que estamos teniendo, lo importante es que hay un corolario de diversas formas de pensar para entender que la problemática del erario público nos ocupa y nos preocupa a todos para poder tener la tranquilidad y transitar en un verdadero Estado de Derecho al que aspiramos todos. Muchas gracias, doctor Hugo. Muchísimas gracias. Maestro Cristian Omar Segura, adelante, por favor. Gracias, maestro Víctor. Yo, bueno, pues voy a analizar el tema de los lineamientos, así como de la ley de fiscalización, a partir de 4 vertientes. Ya les mencionaba yo en mi primera participación que en el mundo jurídico no podemos vivir de las buenas intenciones y que si bien a consideración de su servidor, esta fue una buena idea, una buena pretensión del gobierno del estado de Michoacán de que se garantizara el debido ejercicio de la función pública, lo cierto es que considero que no fue de la mejor forma ejecutado. La primer vertiente de análisis constitucional de estos lineamientos y de esta ley de fiscalización, yo la realizo en un primer plano desde el tema de la prohibición de la irretroactividad de la ley en perjuicio de una persona que nos señala el artículo 14 constitucional. Aquí es muy importante lo siguiente, ver cuándo entraron en vigor estas disposiciones normativas. Ya les decía yo que la ley de fiscalización que tenemos vigente en el estado de Michoacán se promulga el 2 de abril de 2019 y sus lineamientos reglamentarios el 13 de mayo de 2020. Como atinadamente nos decía el doctor Estrada, bueno, los lineamientos vinieron a abrogar los pasados que eran de febrero del 2018. Por su parte, la ley vino a abrogar una
ley de 2012. ¿Esto qué trae como consecuencia? Una violación al artículo 14 constitucional. Cuando tomaron posesión los presidentes municipales en el estado de Michoacán, recordemos, fue el 1 de septiembre de 2018. ¿Eso que trae como consecuencia inmediata y directa? Una violación al artículo 14 constitucional, porque cuando ellos asumieron el cargo, estas disposiciones que les están pretendiendo aplicar ahora no se encontraban vigentes. Este es el primer punto de inconstitucionalidad de la norma a consideración de su servidor. El segundo punto de contradicción a la ley suprema lo encuentro en una violación al artículo 133 de la Constitución Federal, que es la que nos habla del orden jurídico nacional, de la jerarquía normativa en el Estado mexicano. ¿Esto por qué lo considero así? En la parte de fundamentación de los lineamientos para la recepción, registro, operación, aplicación y determinación de montos de las fianzas que deben otorgar los servidores públicos estatales y municipales en el estado de Michoacán, nos remite a el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán. ¿Qué nos dice ese artículo? Nos dice que todos los empleados que manejen fondos van a tener la obligación de otorgar fianzas que garanticen el debido desempeño de sus funciones. Empleados, ojo con este término que es sumamente importante. Por empleados, ¿qué debemos entender? Y tenemos que acogernos a lo que nos dice la norma laboral. Los empleados sabemos que son aquellos que tienen una relación personal subordinada con un patrón al que le prestan un trabajo físico, intelectual o de ambas naturaleza a cambio de un salario. Por su parte, la teoría del derecho administrativo, así como la propia norma, no considera a los presidentes municipales ni a los síndicos como empleados. Ojo, muy cierto lo que señaló el doctor Estrada, que son servidores públicos, pero su naturaleza no es de empleados. Incluso la remuneración que ellos reciben no es estrictamente un salario. Incluso aquí en Michoacán se le denomina dieta en cuanto a que no existe una subordinación entre los ayuntamientos, entre los presidentes y los síndicos municipales y el ayuntamiento propio, sino que son servidores públicos de elección popular, de tal manera que esta fundamentación de los lineamientos, así como de la ley de fiscalización del Estado de Michoacán, se considera errónea. ¿Por qué? Porque no son empleados los síndicos y los presidentes municipales. Este sería la segunda vertiente. La tercera vertiente es esta parte misma que señala el propio artículo 136 de la Constitución del Estado, en el sentido de hablar de empleados que manejan fondos. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte muy importante de este precepto de la Constitución del Estado de Michoacán, que de una investigación que realizo tiene esa redacción desde los 60. No es algo que se les haya ocurrido al constituyente michoacano recientemente añadir ni demás, sino que ya lleva más de casi 60 años operando de esa manera. ¿Esto por qué lo puntualizo? Empleado que maneje fondo público, como históricamente se venía manejando y como históricamente se ha hecho a lo largo de nuestro país, entraban los tesoreros municipales, que era algo que yo puntualizaba mucho en mi primera intervención. Entre el tesorero y el ayuntamiento sí existe una relación laboral de confianza. Entonces, en el caso del tesorero, no hay ningún problema. En los lineamientos y la aplicación a ellos está estrictamente apegada al texto constitucional michoacano. Sin embargo, en tratándose de presidentes y síndicos municipales, no es así, porque en términos de lo que señalan los artículos 49 y 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que son las que nos describen el cúmulo de facultades y atribuciones de las que se encuentran dotados los presidentes y síndicos municipales, lo cierto es que ellos no ejercen recurso público. En el caso del síndico, el síndico es un vigilante de la hacienda municipal. ¿Qué quiere decir? Quien lo ejecuta es el tesorero. ¿Qué va a hacer el síndico? Va a fiscalizar, va a observar que el tesorero lo haga en forma debida. El presidente igual. El presidente va a ser que vele por la legalidad del ejercicio de estos recursos. Sin embargo, él no los va a ejecutar en estricto sentido.
aquí a lo mejor alguna del público va a decir, bueno, es ingenuo, que es claro que aunque la ley no lo diga, sí ejercen recursos públicos. Sin embargo, aquí debemos de ser muy estrictos en la terminología y saber que legalmente ellos no ejercen recurso público, lo que acarrea una inconstitucionalidad. Les hablaba yo en la forma en la que fueron expedidos estos lineamientos, así como la ley de fiscalización del Estado. Y una cuarta vertiente, no menos importante, que aquí sí a lo mejor me voy a meter en un área que no es de mi experticia, es el tema de la violación de los derechos político-electorales de quienes en un futuro pretendan asumir cargos de presidente y síndico municipal. Me explico, el espíritu de la Constitución Michoacán, de la Constitución Política Federal, al establecer en el artículo 35 que son derechos del ciudadano poder ser votado para los cargos de elección popular, no limita el que poder ser votado a un quantum económico, a una capacidad económica. ¿Esto a qué me refiero? La ilusión que tenemos históricamente del mexicano que le preguntan, ¿tú qué quieres ser de grande? Y dice, presidente de la República, presidente de lo que sea, ¿no? Aquí estas disposiciones, al exigirle una fianza, lo están limitando indirectamente a que no todas las personas pudieran acceder a este tipo de cargos públicos. Esta parte, por eso les decía, no menos importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el caso, a lo mejor me voy a ir con el peor ejemplo de todos, ¿no? Pero a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, que ustedes creen que él antes de ser futbolista hubiera aspirado a un cargo público, si tuviera estas limitaciones económicas. Entonces esta parte es importante. Yo les hablaba en mi primera participación, no digo que la intención del Congreso del Estado de Michoacán fuera mala, lo quiero aclarar, pero sí considero que fue inconstitucional la manera en la que ejecutaron esta forma de pretender que presidentes y síndicos municipales otorgaran una fianza para garantizar el desempeño de sus funciones, sustentándolo en normas que ni siquiera son aplicables al caso concreto, y también los momentos legales no fueron los más idóneos. Aquí, a la temporalidad en la que nos encontramos, me podían decir, bueno, y ahorita ya qué pueden hacer si, como nos dijo el doctor Rojas, entró en vigor estos lineamientos el 14 de mayo del 2020, lo cierto es que recordemos, para temas como el amparo, por la situación que vivimos actualmente del COVID, todos los términos están suspendidos. Todos los términos están suspendidos desde marzo del presente año. Entonces, el día 1 para todos estos funcionarios municipales que se quieran inconformar va a ser a partir de este lunes. Entonces, están todavía en tiempo de atacar estos lineamientos que ni siquiera fue como que los agarran de sorpresa, porque los expidieron en un momento en que los términos para interponer medios de defensa estaban suspendidos, y pues les dieron todo el tiempo del mundo para que prepararan una defensa, insisto, contra una ley que, si bien tenía buenas intenciones, lo cierto es que en su ejecución fue inconstitucionalmente, indebidamente aplicada. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Cristian. Muy atinado su comentario. Y iniciamos la última parte de nuestro panel, la etapa de cierre. Tiene cada uno de los panelistas hasta 3 minutos para hacer puntos conclusivos, y a lo mejor, si es el caso, nos pudieran mandar un mensaje de cómo afecta esto o este debate previo a un año electoral. Doctor Eduardo Estrada, adelante. Muchas gracias. Muy breve, pues, recuerdan que al inicio yo manifesté que había que hacer un análisis sistemático de todo este tema que estamos abordando. Y en la Ley Orgánica Municipal, el síndico tiene funciones trascendentes en relación a rendición de cuentas. Fíjense que el síndico, el artículo 14, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal, es responsable de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonio municipal. Asimismo, forma parte de la comisión de entrega-recepción de las actas que, al finalizar la gestión municipal, tiene que integrar y tienen que entregar y levantar acta circunstanciada de la entrega, recepción y de los anexos, de los apartados presupuestales, contables, financieros, administrativos, patrimoniales. Entonces, es una función de verdad muy trascendente e importante.
Y también el ayuntamiento entrante designa una comisión especial para recibir toda la administración y el síndico está presente en esa comisión, igual que el tesorero. Entonces, aunado a lo anterior, como bien se decía, los servidores públicos, en este caso el presidente y el síndico, pues son servidores públicos, pero vienen de una elección popular. Y en nuestro país, el ser ciudadano, nosotros para transitar a este estatus constitucional de ser ciudadano, no se nos debe de olvidar hacer un análisis retrospectivo de que para ser ciudadano en aquella época, nosotros tuvimos que tener obligatoriamente una propiedad para votar. Se le llamó el voto censatario. Pareciera que ahora todo aquel que acceda como servidor público deberá contar con recursos suficientes para poder garantizar la fianza y de alguna manera pues nos pone en un problema muy delicado porque incluso estos servidores públicos pueden poner en riesgo su propio patrimonio personal. Concluyo con que considero que la gramática institucional de la fianza sí garantiza una vertiente de justicia, garantizado en el sentido de que está concatenado y alineado al Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Estatal Anticorrupción. Y con este comunicado de la 74 legislatura de hacer la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas, por todo lo que decía el doctor Hugo, pues de alguna manera se tiene que realizar en un contexto democrático y de la consolidación de los derechos humanos y del principio de pro persona. Además, se tiene que armonizar el ejercicio de rendición de cuentas, tanto vertical como horizontal. Aunado a lo anterior, y concluyo con esta cita de Max Weber, que dice, cito, el único poder legítimo y en cuanto legal, generalmente obedecido, es aquel que se ejerce de conformidad con las leyes. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por su última participación. Muy agradecido por su participación en este panel. El doctor Edgar Hugo Rojas tiene el uso de la voz. Gracias, maestro. De acuerdo a lo que se ha venido comentando en este panel por mis compañeros partícipes en el mismo, es importante señalar efectivamente que como lo refiere el artículo 136 constitucional, en el caso particular de los empleados, de que obviamente son responsables en un momento determinado de la fianza o de dar una garantía respectiva, tomar en consideración que el presidente municipal y el síndico, como ya se dijo aquí, pues no son propiamente empleados. El mismo artículo 39 constitucional que nos habla de la soberanía refiere, bueno, que ésta reside en el pueblo, el cual obviamente la deposita en sus gobernados, en sus gobernantes, y que bajo esta vertiente ellos tienen una forma exclusiva en la cual pueden ser sancionados, pero no bajo la óptica de concebírseles como empleados. Luego entonces, pareciera que esta reglamentación, estos lineamientos que nacen propiamente o se emiten, se divulgan el 13 de mayo del 2020 para que nazcan a la vida pública el 14 de mayo del 2020 y que hasta la próxima semana, si es que estarán abiertos obviamente ya los términos y no se les ocurre sacar algún otro decreto de confinamiento, de detención, como todo avisora que así será, sobre todo por las declaraciones del Ejecutivo Estatal y de otros entes, pues pareciera que simplemente fue una declarativa de buenos deseos, porque hay que tomar en cuenta que de los 40 legisladores que aprobaron estos lineamientos, más del 50% de ellos habrán de aspirar a ser alcaldes en sus municipios de los distritos de donde provienen. Y entonces el proceso electoral habrá de arrancar el próximo mes de septiembre y no solamente habrán de tener el tiempo, ya tuvieron el tiempo para poder instrumentar su defensa respectiva y que no se les aplique esta normatividad que ellos mismos crearon.
sino que ya bajo el proceso y el periodo electoral que habrá de arrancar en septiembre, se ve contaminado esto porque incluso habrán de poder echar mano del juicio de protección a los derechos político-electorales que ya mencionaba el maestro Cristian, y que a decir verdad, esto es un caldo de cultivo donde el sistema estatal anticorrupción solamente habrá de venir operando como lo ha hecho en los últimos 3 años, como un observador que nos cuesta mucho a los michoacanos, pero que no ha sido capaz de sancionar más que hacer declarativas de manera muy modestas que ofenden la inteligencia de los intelectuales, de las instituciones académicas y de la opinión pública. Por consiguiente, creo que estos lineamientos son buenos desde la óptica de la intención, pero hay un reconocimiento claro de que la sociedad michoacana y la sociedad mexicana es producto de la imperfección, pues si bien es cierto en la teoría más pura del Estado, dice que en la primera generación de la humanidad el hombre nace inmensamente libre, pero prefiere darle esa libertad al Estado para que éste le devuelva certeza y seguridad jurídica. Y cada vez que elaboramos normas o lineamientos, estamos quitándonos más tramo de la breve libertad que ya tenemos. Y esto que hoy ha representado la 74 legislatura es simplemente una declarativa de la preocupación y del reconocimiento manifiesto de la corruptela que abunda en todos estos lugares y de la falta de ejecución de sanciones, que ejemplos por citar ya los he dicho, pero que a decir verdad, hoy día duermen el sueño de los justos, y esta figura de la fianza pública para presidentes municipales, para síndicos y para tesoreros, simplemente habrá de seguir operando para los tesoreros, porque en el caso de los dos anteriores, recordemos que forman parte de la planilla por la que votan los ciudadanos y que tienen un tratamiento completamente distinto. Es más, el hecho de volver el desvío de recursos como delito grave no ha sido la garantía propiamente para que a nivel federal haya obviamente la situación manifiesta de sancionar a todos aquellos que han desvirtuado el recurso público. Concluyo bajo la óptica, obviamente, de decir que la forma es fondo en este aforismo que he mencionado, porque tal vez la estructuración como la hacen es muy buena, pero el fondo que persiguen es mantener el mismo estatus de impunidad que ha venido proliferando en el estado de Michoacán con todos y cada uno de los cargos de los que llegan los servidores, y al final del día no pasa nada y siguen incrementando sus capitales personales. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este panel magnífico. Doctor Hugo, muchísimas gracias por su participación bastante puntual. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, Maestro Cristian, tiene el uso de la palabra de hasta 3 minutos. Muy bien. Yo no voy a abundar ya mayormente al tema que ya expuse en líneas anteriores, simplemente en una reflexión que yo siempre hago en el tema de las normativas, que ya lo había manifestado con anterioridad, el que debemos de saber todos que cuando se expide una norma no tenemos que quedarnos conformes con ellas. Para mí es muy importante que todo el público en general sepa que ante la expedición de una norma con la que no estemos de acuerdo, pues tenemos a salvo nuestros derechos jurídicos que nos tutela la norma para combatirla. Aquí yo les hablaba ya del JDC, que también nos hizo mención el doctor Hugo Rojas, pero también del juicio de amparo. Son mecanismos de defensa a través de los cuales presidentes y síndicos municipales en Michoacán pueden impugnar la constitucionalidad de esta norma. Y además también mencionarles, en base a la pregunta final que nos hacía el coordinador Víctor Lemus, en el sentido de qué repercusión tiene estos lineamientos en estos tiempos preelectorales, muy importante. No es un secreto que ya actualmente se tiene en el propio Congreso del Estado un dictamen con iniciativa de reforma por parte de la propia bancada panista para echar abajo estos propios lineamientos que ya expidieron. Ya la bancada panista ya
formuló este proyecto donde dice, ¿sabes qué, auditor superior? Te habíamos dado la facultad en la ley de fiscalización para que tú expidieras los lineamientos, siempre ya no, siempre cuando vayas a expedir los lineamientos nos tienes que preguntar primero a nosotros. Esto viene a robustecer el comentario que hacía el doctor Hugo Rojas. O sea, ellos están a un año de querer aspirar a cargos de presidentes municipales en sus lugares de origen, lo que menos quieren es que en determinado momento les vayan a aplicar esta normativa. Entonces, yo nada más con la reflexión final, y aunque sea redundante decirles que siempre que estemos inconformes contra una norma que consideremos que no se ajusta, hagamos valer nuestros derechos. Es todo, maestro Lemus. Muchísimas gracias, maestro Cristian. Les agradezco en lo personal, a nombre de la institución, que hayan compartido un espacio y su tiempo con el auditorio, que fortalezcamos el tema de la discusión y el debate en varios temas, y particularmente en este tema que tiene una connotación, evidentemente y notoriamente jurídica. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Maestra Berenice, es cuanto. Muchísimas gracias, maestro Lemus. Vamos a proceder a una muy breve sesión de preguntas y respuestas. Tenemos el tiempo en contra. Si les parece, seleccionaremos solo un par de las interrogantes plasmadas. Sin embargo, no quiero obviar todos los mensajes, saludos y felicitaciones que han recibido a través de las redes sociales de la Universidad Vasco de Quiroga. Marisela Raya, Niamira de Saavedra, Nara Galván, Arturo Huerta Arroyo dice, excelentes docentes, mi reconocimiento y aprecio para ellos. Y vamos con la primera pregunta. Para quien guste contestarla, dice, ¿de verdad y en la práctica esta obligación legal de solicitar fianzas a presidentes y síndicos ayuda a combatir la corrupción? No, porque no es un oficio, no, o sea, de que en la práctica o en la vida... ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Alguien desea? Adelante, doctor Rojas, por favor. Gracias. En el caso en particular de la pregunta de si esto ayuda para combatir la corrupción, el que la figura de la fianza incorporemos a los presidentes municipales y a los síndicos, pues digamos que al menos si no logramos erradicar con ello la corrupción, sí podemos poner el dedo en la llaga para darle un puntual seguimiento a su labor. Es más, es sabio reconocer que prácticamente en todos los cabildos pareciera que alguien le dice al oído al síndico que si falleciera o si se fuera el presidente municipal, en automático este sería presidente. Y el primer año de casi todos los trienios que hemos tenido, hay una lucha fratricida donde el síndico y el presidente se pasan en una situación contrariada, pensando en cuál de los dos tiene mayor presencia o cuál de los dos puede llegar a gobernar el resto del mandato. Por consiguiente, tal vez esto no va a ser la solución, pero sí nos deja claro que hoy la ciudadanía está más preocupada porque se pongan verdaderamente a trabajar y darle un puntual seguimiento a las finanzas públicas para que no sean distraídas en situaciones personales. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee aportar algo a la respuesta? Sí, si me permite. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Yo creo que sí coadyuva a erradicar la corrupción. Y también, si esto lo concatenamos con la declaración de modificación patrimonial que anualmente los servidores públicos tienen que hacer, creo que se va como tejiendo este andamiaje institucional para tratar entre todos estos instrumentos institucionales legales pudieran cerrarle la puerta a la corrupción. Creo que es un buen avance. ¿Perfectible? Por supuesto que sí. Ya lo decía Eduardo Galeano en mi primera intervención. Por naturaleza humana, pues vamos a corregir con todos los
apremios jurídicos para que esto funcione. Y las declaraciones de modificación patrimonial, creo que ahí también la Auditoría Superior de la Federación tendría que verificarlas fehacientemente para, con certeza, abonar a combatir la corrupción, que los datos que yo daba al principio, pues está aumentando, no está disminuyendo. Gracias. Muchas gracias. Maestro Cristian, ¿desea agregar algo más o pasamos a siguiente pregunta? Sí, nada más abundar un poquito en el tema concreto que nos ocupa del Estado de Michoacán. Yo considero que no es un mecanismo eficaz precisamente por la forma en la que fue redactado. Si nosotros nos atenemos estrictamente a estos lineamientos que fueron expedidos por el Auditor Superior del Estado, nos habla que en tratándose de servidores públicos municipales, la autoridad ejecutora es el propio tesorero municipal. Entonces, al tesorero municipal, ¿quién lo designa? El cabildo. Entonces, no creo yo que ningún tesorero en su sano juicio vaya a querer realizar acciones legales o procedimientos administrativos en contra del propio presidente y síndico municipal que fue parte de su designación. Entonces yo creo que en el caso específico de estos lineamientos no es un mecanismo eficaz. Es un gran avance para que el día de mañana podamos tener una mejor legislación, sí, pero al día de hoy yo considero que no es eficaz. Gracias. Maestro Lemus, ¿le gustaría aportar algo? Sí, de manera muy breve, maestra Bejarano, yo recapitulando todas las participaciones, yo creo que son buenas intenciones, sin embargo, yo preveo pues 20,000 maneras de poder burlar esto ya en la operatividad. Yo creo que el legislador tendría que ser mucho más creativo, realmente analizar mucho más a fondo el tema de cómo prevenir temas de corrupción. La realidad es que si solamente se le impone una fianza con el ánimo de que se pueda evitar corrupción, pues es una ilusión. El sistema jurídico mexicano establece reglas y mecanismos para poder precisamente establecer mecanismos más eficientes y más factibles para esto. Gracias, maestro Bejarano. Muchas gracias, maestro. Me permito compartir con ustedes más comentarios. Eric Soto dice, muy oportunos cada uno de los comentarios. Felicitaciones a todos. Lulubel Vargas dice, excelente tema, muy actual. Felicidades a todos los panelistas. Julieta Trigueros felicita de manera especial al maestro Segura por su participación. Y tengo por aquí, no es una pregunta, es un comentario que deseo compartir con ustedes y si alguno de ustedes desea complementarse, los agradeceré muchísimo. Jonathan Franco dice, la imposición de esta obligación para garantizar el ejercicio de los recursos públicos, tristemente no es sino la expresión clara de que todos los órganos de fiscalización no sirven para nada. Y el legislativo visualiza a una fianza como una herramienta eficaz para evitar el desvío de recursos. Triste, enfatiza él. Hay que fortalecer y profesionalizar los órganos de control y los entes fiscalizadores. Pues, si me lo permites, profesora, siempre se ha dicho que la voz del pueblo es sabia. Me parece que en las palabras de nuestro amigo que hace esta reflexión, queda de manifiesto de que estos órganos fiscalizadores atienden a ciertos caprichos gubernamentales y no propiamente a la realidad que nos rodea. Y queda también de manifiesto que lamentablemente el órgano fiscalizador, las auditorías superiores, incluso las fiscalías específicas, no llegan obviamente en su mayoría las mejores y los mejores profesionistas y conocedores, sino las comparsas más estructuradas de los entes gubernativos que les permiten salir por la puerta de atrás de la problemática a todos aquellos que burlan y desvían los recursos públicos. Es una situación preocupante la que se vive a nivel nacional y estatal, mientras en otros países tan solo por ser descubiertos por desvíos de recursos hay presidentes que son sancionados, que son destituidos, y aquí en nuestro país tenemos los monumentos a la impunidad y que, a decir verdad, hoy día, bueno, pues seguimos conociéndolos todos
Y además, como lo decía también hace un momento el maestro Cristian, incluso tan risorio que hasta los mismos legisladores que votaron a favor por unos lineamientos tienen ya lista la fórmula para desdecirse de lo que ellos mismos pretendieron estructurar para sancionar. Es decir, tienen el temor fundado de que la normatividad o el caso que se dé de una sanción respectiva por la omisión de estos lineamientos, ellos se vean involucrados y pensando en blindarse en una situación de impunidad y de inmunidad, es preferible quitar esto del tintero legislativo antes de que ellos mismos sean sancionados por la severidad de lo que ellos mismos edificaron tiempo atrás. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Si me permite, maestra. Adelante, doctor. Gracias. Yo sí coincido con el ciudadano que nos hizo el favor de participar. Coincido en el apartado de profesionalizar los órganos internos de control. Yo estoy convencido que la ética es fundamental en estos órganos, pero una ética de la convicción que se sustente en principios morales y éticos, y una ética de la responsabilidad, donde se evalúe de acuerdo a los resultados de la gestión pública. Creo que con esto le cerramos la pinza a cualquier circunstancia, porque si de acuerdo a los resultados es satisfactorio para la sociedad a la cual se deben todos los servidores públicos, entonces será que actuó con ética responsable en su gestión pública. Caso contrario, será motivo de que había que revisar profundamente la gestión. Yo sí le apuesto y le abono a los servicios civiles de carrera. Ojalá y permee. Ya en la ley orgánica municipal está establecido. Aquí quisiera preguntar, ¿cuántos ayuntamientos tienen ya y han acatado el servicio civil de carrera que está establecido en la ley orgánica municipal? Nos iríamos para atrás del resultado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Maestro Segura, ¿desea agregar algo más? Sí, quisiera precisamente robustecer el comentario que hace el doctor Estrada, que creo que estamos en la misma sintonía, y también totalmente de acuerdo con el comentario que hace el compañero Jonathan en redes sociales en el sentido de la profesionalización. En efecto, la ley orgánica municipal nos habla de un servicio profesional de carrera, mismo que yo me atrevo a decir en ninguno de los municipios se aplica. Esto porque es importante. Recordemos que los empleados de las contralorías municipales, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, son empleados de confianza en cuanto a que manejan datos de estricta confidencialidad y demás que los vuelven de ese carácter. ¿Cuál es la problemática de que sean empleados de confianza? Que desde un punto de vista del derecho laboral no tienen estabilidad en el empleo. En el momento en el que nosotros los incrustamos en un sistema profesional de carrera, ya se ha pronunciado al respecto la Suprema Corte de que ahí sí están protegidos por las normas de protección al salario, que sí tienen cierta estabilidad en el empleo y se la pensarían 2 veces las administraciones municipales, sobre todo entrantes, para hacer borrón y cuenta nueva de estos servidores que ya tuvieron una curva de aprendizaje de 3 años y que ¿para qué sirve que los volvamos a barrer una vez que inicie una administración si son los que ya tienen una experiencia? Entonces la profesionalización, totalmente de acuerdo con el compañero Jonathan y mis compañeros panelistas, es sumamente importante para las contralorías municipales y demás órganos internos de control. Muchas gracias, maestro. Maestro Lemus. Quiero exceder el tiempo, maestra Bejarano, simplemente dar cuenta, como lo dijo el doctor Hugo, que las personas que están viendo este panel dan cuenta que no son medidas realmente eficaces. Realmente es una reforma, creo yo, con una intención, insisto, buena, pero que no ataca, no aterriza un problema de fondo. Es cuanto, maestra Berenice.
Muchísimas gracias. Pues de esta manera llegamos a término de este importante panel. Sam González les envía felicitaciones. Nena Torres dice mi reconocimiento para todos. Jesús Cald, exalumno de la Facultad de Derecho, les envía saludos y él propone una reunión a efecto de dialogar y hacer análisis para perfeccionar la legislación respecto al tema. Ahí nuestros alumnos, nuestros egresados dispuestos y comprometidos. Pues bien, de esta manera llegamos a término. No me queda más que agradecer a todos ustedes que se hayan dado cita a este espacio. Doctor Estrada, muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Doctor Rojas, muchas gracias. Al contrario, gracias por la distinción y seguimos a la orden. Un abrazo fraterno con la sana distancia. Igualmente, muchas gracias. Maestro Segura, un placer. Muchas gracias. Siempre en mi universidad es un placer colaborar. Muchísimas gracias. Orgullosamente egresado de la Universidad Vasco de Quiroga. Maestro Lemus, un placer, nuestro coordinador de los posgrados en el área de Derecho. Muchísimas gracias, Bere, por el espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión especial. Recuerden que en la Universidad Vasco de Quiroga somos profesionistas que mueven al mundo. Hasta la próxima.